polvo y miseria. Bonito día. Aquí estamos para ver un versículo poderoso, mas también es un versículo que puede dejar una interpretación sin sustancia, porque podemos olvidar que la gracia, por más sencillo que es, también hay un complemento o un parte de juicio, gracia, que se juntan para completar el amor de Dios. Este es 1 Juan 4. Así es, en mi primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 y aún 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Por no decir que el amor es Dios, sería más certero. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Perfecto. Se trata de uno de los versículos más sublimes y bonitos y más repetidos por los cristianos, pero al mismo tiempo es uno de los menos entendidos. Primero hay que dejar en claro que la Biblia no está sujeta a interpretaciones, de manera que cualquiera que se pone a interpretar la Biblia, ya de entrada está pecando. La Biblia es una revelación. No la conocemos por interpretación o por exégesis o por hermenéutica, sino por revelación. Y se le revela no a los sabios en su propia opinión, no a los justos en su propia opinión, no a los bondadosos en su propia opinión, sino a los arrepentidos. ¿Quiénes son los arrepentidos? Pues los arrepentidos son los que han sido redargullidos de justicia, de juicio y pecado, es decir, de la obra de Yeshua. Ok. Entonces, dice, el que ama a Dios, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Perfecto. Ahora, ¿qué es el amor? Ahí lo dice, el amor es de Dios. Entonces, Juan está diciendo del amor de Dios. Perfecto. Pero, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? ¿Fue un sentimiento? ¿Fue alguna otra manifestación? Vamos a ver cómo se manifestó el amor de Dios. Se manifestó primeramente como un amor de perdón. De perdón. Yeshua vino a perdonar. Vino a remitir las culpas por los pecados. En ningún momento vino a quitarnos el pecado interno que todavía llevamos. Y este es un punto importantísimo, porque por ahí andan millones de personas que creen que Yeshua ya quitó el pecado. Y lo que no entienden es que Yeshua perdonó las culpas por los pecados y venció al pecado. Pero el pecado sigue en ti y en mí y en toda la raza humana. Ahora vamos a pasar al punto de la ley y la gracia, ya dejando en claro que este versículo que acabamos de leer, si no se entiende como perdonaos unos a otros, está perdido el punto. ¿Cómo nos amó Dios? Perdonándonos. Esto quiere decir que tenemos que amar mostrándolo en ese perdón. ¿Por qué? Porque todos fallamos, porque todos somos imperfectos, porque todos somos odiosos, porque todos los seres humanos somos aberrantemente odiosos por la soberbia que nos corona, por la altivez que nos corona, por la insensatez que nos corona, la necedad. Entonces no hay manera de postularnos como gente linda. Como hablamos, muchos dicen, todo lo que hablas, ¿quién quiere esto? Eso no es para todos. Eso no es para todos. Yeshua no vino a salvar a todos. La oferta es para todos, pero sabemos, porque Yeshua nos lo dijo, que hay una simiente, la simiente de Caín, que no quiere esto ni va a querer esto, y yo lo celebro mucho, y me da mucho gusto saber que existe una simiente de Caín, la cual simiente jamás se va a arrepentir. Es más, quieren controlar la tierra, y si fuera posible el espacio. Ese es el distintivo de esta raza. Está mostrado en varios momentos en las escrituras, ¿no? Así es. No, ya, por ejemplo, Génesis 3 pondremos en el playlist, porque hemos hablado por la gracia abundantemente de esto. Vamos al punto. Esta cápsula de vino de
lo que estábamos hablando previamente de poner león a la grabadora. Muchos creen que la gracia es hacer lo que uno quiere. Eso es de lo más diabólico y satánico que he escuchado en mi vida, porque justamente para vivir en la gracia de Dios hay que dejar de hacer nuestra voluntad, lo que significa morir a la carne. Mas muchos dicen, si Él nos creó en su imagen, ¿por qué estamos perdiendo nuestra libertad? ¿Hablas tú de la primera creación o de la segunda creación? ¿Hablas tú de antes de Génesis o hablas ya del nuevo nacimiento? Porque si hablas del cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues sí, felicidades, pero todo cayó en el capítulo 3. Entonces, hasta eso lo perdimos. Ahora, si te refieres a que Dios nos ha dado una nueva criatura, pues sí, el nuevo nacimiento. Y andamos viviendo en la nueva criatura, que es la mente de Yeshua. Pero la vieja criatura sigue ahí. Y hay que someterla. Entonces, el que la somete a fin de cuentas es Yeshua, es el Espíritu Santo. En realidad, quien hace el juicio al pecado, ni siquiera somos nosotros. Es Él en nosotros. En cualquier persona que more Dios, Dios va a juzgar las tinieblas que hay dentro de esa persona, porque no pueden convivir las tinieblas y la luz, es imposible. Y eso lo vemos en Génesis, cómo fue separado todo. Él explicó bien con la cáscara de vino, ¿no? No puedes poner el vino nuevo en las cáscaras viejas. Así es, el vino nuevo en odres nuevos, si no, no se soporta. Claro, la nueva criatura, el nuevo vino en la nueva criatura, pero el odre viejo sigue adentro, ¿o no? Ahí está la discusión. Por lo menos en mi caso, sí. Yo sigo teniendo un corazón perverso y engañoso, una mente asesina, animal y diabólica. Todo eso hay dentro de mí. ¿Ok? Y si para muchos... Esa es la pregunta para cada uno escuchando. ¿Qué va a pasar? Sí, hay guerra en uno, o todo está paz, todo excelente, y todo perfecto, y todo en la gracia. Porque yo creo que uno podría decir, bueno, si estás enfocado tanto en el pecado, sí, obviamente vas a estar en guerra, es como estar viendo el enemigo. Pues claro, entonces ¿por qué dijo Pablo en Efesios 6 que nos pongamos la armadura de Dios? ¿Para qué? ¿Para irnos a una fiesta de disfraces o qué? ¿Y por qué en Efesios también dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre? En el 6, versículo 12, sino contra demonios. Entonces, mi único deseo es que estas personas que están terriblemente confundidas en cuanto a la doctrina de Yeshua, sepan la verdad, para que dejen de ser sensuales y pasen a ser espirituales, para que vivan en la verdadera gracia y no en una pseudogracia fabricada por ellos y por sus pastores y rabinos y sacerdotes. Unos dicen que Pablo es el falso profeta. Y si no tenía las cartas de Pablo, no sería tener Yeshua en sus evangelios. Y no necesitamos todo esto, porque mucho de esto llega de Pablo. Ok, cuando yo fui llamado, a mí me llegó una Biblia que incluía las 14 epístolas benditas de Pablo. Y yo sé y entiendo que toda la gente quiere a Yeshua y a Juan y a Santiago. No quieren Pablo, porque Pablo es el que por revelación habla más del juicio que tenemos que hacer a la criatura vieja. Él es el que más habla de la guerra espiritual en Romanos. ¿Y dónde Yeshua habla de ese espiritual, esa guerra espiritual? De mil maneras, hermano. Ya para empezar, hablando de la iglesia, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una confusión tremenda acerca de la gracia. No entienden qué es la gracia. Creen que la gracia es hacer lo que uno quiere. Según ellos, que porque Yeshua ya está en ti y todo está bien. Sí, ya está en ti, ya está en mí, pero la criatura vieja sigue estando ahí. Ese es mi punto. Ahora, muchos creen que si yo enfatizo en el pecado y estar muriendo a la carne, crucificado, no me estoy crucificando yo. No crucifico mi alma, entiéndelo.
crucifico mi pecado, mi alma no está crucificada, está en unidad con Dios. Crucificar el pecado no significa que te crucifiques tú. Es algo muy sutil que no se entiende. También, hay deseos de entender. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Quién quiere honrar a Dios? Quieren a Dios de socio para seguir haciendo lo que quieren hacer. Así no se puede. O se puede, manejando en su iglesia con el todo se va en una iglesia en vez de a Dios, porque creen que a través de la iglesia están con Dios. Bueno, qué lamentable forma de pensar. No, llegó en la forma, el inicio con el catolicismo, la cristianidad religiosa, que solo a través, como el Papa dice, solo a través de la iglesia podemos tener comunión con Dios. Sí, pero todo el grueso de las iglesias protestantes dicen lo mismo, básicamente. Si te sales de esta iglesia, estás perdido. Nosotros te garantizamos la salvación. Es verdad que más lo ha promovido el catolicismo, con pues excomulgaciones, ¿no? Yo hasta donde sé, oficialmente los protestantes no hay excomulgación, pero sí lo pueden hacer por abajo, ¿no? Te corren y punto. O se cambian de lugar y ya no te avisan, como le pasó a Julio. Llegas a tu iglesia y ya no sabes dónde está. Pues deben de saber que Dios no mora en templos de piedra. Dios mora en templos humanos. Entonces, la gracia es poder, es libertad. Eso no significa que soy libre para hacer mi voluntad. Todo lo contrario, soy libre por ya no hacer mi voluntad, por gracia. Porque yo no puedo someter al hombre viejo. Es el Espíritu Santo quien lo somete, lo juzga con fuego consumidor que es. Juicio de fuego, muere. La prueba es que el agua no puede someter al hombre viejo. El bautismo de agua no puede someter al hombre viejo. El bautismo de fuego sí lo somete. Mas unos dicen, si no hacemos nuestra voluntad y hacemos de Dios, ¿dónde está la individualidad de cada uno? Si tenemos que hacer la voluntad de Dios. Está en los dones y talentos que a cada uno nos da. Está en los ministerios que a cada uno nos da. En el grado de fe que a cada uno nos da. Ya no se maneja tanto el concepto de la individualidad. Estas son cosas del mundo. Tienes que ser un individuo. No se maneja esto. Todos somos uno, pero tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Como todo creado, cada hoja de un árbol es diferente, sí. De la individualidad. Si cada hoja, hablando de la individualidad, hablaste algo que no somos individuos, mas no estás realmente diciendo esto, es que somos uno. Y tenemos la individual, no, es el uniqueness, como es el único. Yo no creo dos seres humanos igual, dos almas igual. No, ni Dios le da los mismos dones a todos, ni los mismos talentos. Ahí es donde se mira la, entre comillas, individualidad. De hecho, la palabra individualidad es bastante satánica. Lo que pasa es algo que se maneja en el mundo. Oye, no tiene individualidad propia, no tiene personalidad. Aquí todos tenemos la misma doctrina. Estoy hablando de la iglesia de Yeshua. Amamos al mismo Señor, el mismo bautismo. Pero claro que hay diferencias entre nosotros, para empezar físicas. Pero eso no quiere decir que seamos distintos a la manera en como en el mundo se maneja. Porque hay una unidad, y eso es lo importante. Pero Dios respeta otra vez, entre comillas, individualidad de cada persona, pero en ese sentido. Entonces está muy claro, Bernie. La gracia es incompatible con la ley. De Cristo os desligasteis todos aquellos que se quieran justificar por las obras de la ley. Pero la gracia implica un juicio, no ley, aunque el juicio está relacionado con la ley, ¿verdad? Es parte de la autoridad, parte de la día a día. Claro, es parte de... Si no, el serpiente no está en los pies. No, claro, sí.
La serpiente ya engañó a muchos, que les hace creer que ya no tienen pecado, que Yeshua ya lo quitó. Estos confunden con la quita de la culpa la victoria sobre el pecado. Eso sí, la victoria sobre el pecado es un hecho contundente. Satanás ya fue despojado de su poder para con la iglesia, porque Satanás sigue teniendo el mismo poder y más sobre este mundo, ¿no? Es el príncipe de este mundo, pero no sobre su iglesia. ¿Verdadero? Sí, claro, no tiene nombre. La verdadera iglesia no tiene nombre. No. Esposa. Es la esposa, es la novia, exacto. La que el Espíritu Santo hoy está llamando. Ahí vemos el tipo en el Antiguo Testamento, en Génesis 24, cuando Abraham, sabiendo que ya estaba cercano a su partida, pues tenía que buscarle novia a Isaac. Y mandó a su siervo Eliezer a buscar a la novia de Isaac, Rebeca. Rebeca es tipo de la iglesia. Isaac es tipo del maestro de Yeshua, en ese sentido. Aunque en el sacrificio, en el monte Moriah, el sacrificio que no llegó a consumarse, ahí vemos a Abraham como tipo del padre y a Isaac como tipo del hijo de Yeshua. Entonces, es muy triste que muchas personas estén confundidas en este vital punto. Esto es lo importante, no saber qué pasó entre Cam y Noé, o los 7 sellos, o el arrebatamiento, ¿no? O los 2 testigos, los 144,000. Sabemos que hay una locura insana por la profecía, ¿verdad? O sea, Satanás hace esto en las personas y no comprenden lo más importante. ¿De qué te sirve conocer toda la profecía si no estás en la gracia? Si no tienes poder y autoridad sobre el monstruo que llevas dentro, igual que yo. O ya no tienes un monstruo, no estarías aquí. Deja de engañarte. O más bien, ya no le permitas al diablo que te engañe. Ya no sigas interpretando la Biblia, ya no le sigas creyendo a los pastores. Ni me creas a mí. Ponlo en oración, que el Señor te lo confirme. ¿Yo quién soy? Yo te digo, si tú dices que estás en la gracia, pero no estás sometiendo tu criatura vieja, no estás viviendo en juicio, no estás tomando tu cruz, negándote a ti mismo. Me decías que donde Yeshua habló de eso. Y estas palabras que dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame a mí. ¿Sabes todas las implicaciones que tiene esa bendita palabra que dijo el Señor? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Aunque en realidad, no, lo repito, no me niego a mí, niego al pecado que mora en mí. Es muy distinto. Hay que leer y hay que dejar de interpretar. Mejor déjale de hacer al sabio, cuate, o cuate, porque no se te va a revelar Dios si no llegas a aceptar, como yo, nuestra profunda ignorancia. Si quieres llegar a saber algo, más bien vuélvete ignorante. Ahí está Pablo. Ah, pero ¿por qué quieren echar a Pablo? Porque Pablo es el que más por la gracia habla del juicio. ¿Cómo lo pueden acusar de falso profeta? Sin las cartas de Pablo no se entiende la Biblia, yo no podría nada más sostenerme de las epístolas de Juan o de Pedro, que no son de ellos, ni las de Pablo son de Pablo, todo es inspiración del Espíritu Santo. No son los salmos de David, son los salmos del Espíritu Santo que le dio a David. Yo no confío ni tú en seres humanos, sea Pablo, sea Apolo, sea Abraham, sea Moisés. Si eso es lo que más nos gusta de la Biblia, que pues a todos los personajes de la Biblia los ponen como lo que son, humanos, ¿no? ¿O qué ves un ser perfecto en David? No. ¿Ves un ser perfecto en Pablo, ahí en ocasiones ninguneando a las mujeres? Pues no, pero eso lo habla Pablo. Es que otra cosa, creen que todo, esto es un problema para los literalistas, ¿sí? Porque dicen todo lo que diga Pablo, así es. No, hay cosas que Pablo habla de él y hay cosas que habla del Señor, la mayoría son del Señor, pero no todas. Hay cosas a título personal que él habla. Necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento, pero primero tenemos que dejar de creernos sabios. Sí. O sea, toma el ejemplo de Job, hermano. Este señor se creía un sabio, como yo en otro tiempo, y se la pasó
pataleando hasta el capítulo 31, afirmando su integridad, su justicia, su bondad, su sabiduría, hasta que cayó al piso, pero para ser levantado. El final de Job fue maravilloso, recibió el Espíritu Santo. Bueno, ahí dice que le dieron una pieza de oro a sus familiares, ¿no? Pues qué bonito. De ahí se agarran los que hablan la basura del Evangelio de la prosperidad. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero? No busques a Dios por dinero. Búscate un trabajo, o vete a robar, o haz lo que quieras. Busca a Dios para honrarlo con tu vida. No, sí, Ernie, lo digo en serio. Lo digo en serio. No busquen a Dios para que les dé dinero. Que vayan y busquen un trabajo. Basta de jugar con Dios y basta de faltarle al respeto y basta de buscar a Dios nada más como un proveedor. Sí es proveedor, pero primero de vida eterna, de perdón de pecados. ¿Entiende? Tú lo sabes. Están queriendo encontrar en Yeshua un banquero. Que porque mío es el oro y la plata. Pues sí, pero... Por miseria. La gracia. Y pues sí, sé que te llamó la atención que dije, o que se pongan a robar. Claro, hay un poco de sarcasmo en mis palabras, pero no todo, porque mira, conozco ladrones, de veras, literalmente ladrones. No todos somos ladrones, lo primero que hacemos es robarle la gloria a Dios. Pero conozco thieves profesionales, o sea, ladrones profesionales que están arrepentidos, pero no pueden dejar de hacerlo. Otros sí han dejado de hacerlo. Tú te encuentras un ladrón, muy rara vez tiene orgullo, se siente culpable. Tú agarras a un trabajador y rara vez encuentras a alguien humilde, porque el trabajo produce orgullo inmediato. Cuando no conoces a Dios, todo produce orgullo. Y el trabajo, que es un idolazo más. Sí, conociendo a Dios, dejamos todas esas cosas para honrar a Él. Así es de que... Y ya dejamos de robar. Dejamos de robar, pero no nada más de trabajar para las porqués que trabajamos antes. Así es, y no nos creemos autosuficientes por tener un trabajo o por tener un buen salario, ni nos creemos mejores por esto, honorables, porque hay mucha gente, millones, que se creen responsables, decentes, honorables, por el simple hecho de que trabajan. Esto es falso, al menos para mí. Además, Dios quiere que trabajemos para Él, directamente, no de manera indirecta como Satanás. Aunque Satanás trabaja directa y indirectamente. Directa porque no le queda de otra. Indirectamente porque quisiera no servir a Dios, pero no puede escaparse de eso. Entonces, nosotros trabajamos para Dios directamente. Y el que le parezca una locura lo que estoy diciendo, pues que Dios lo bendiga, ¿no? No hay bronca, o sea... Cada una busca. Amamos en el amor de Dios, sabemos que la palabra es escándalo, es locura, es tropezadero para los que se creen sabios. Recomendamos leer 1 Corintios 1, 2, 3 y 4. Recomendamos, y lo vamos a poner en el playlist, recomendamos leer la intervención de Eliú en el libro de Job, que va, si no me equivoco, del capítulo 32 al 37, previo a la revelación ya directa de Dios hacia Job. Okay. Gran playlist. Disfrutan, por miseria, bonito día. Yeshua te bendiga.